ante la emergencia nacional por la enfermedad del coronavirus COVID-19. Vamos a ver si estamos ya con el magíster Jesús Barbosa. ¿Cómo está? Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Radio Televisión Atlantis desde Ayacucho. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias a Radio Televisión Atlantis de Ayacucho por la oportunidad que me brinda de dirigirme a nivel nacional a toda la colectividad de radio escuchas en Ayacucho y vía internet y vía Facebook Live a todo el país y el mundo. Muchas gracias por la oportunidad en esta entrevista. A sus órdenes. Doctor, se está formulando una propuesta de un proyecto de ley que autoriza la reincorporación a la situación de actividad de los técnicos suboficiales, especialistas, personal civil y personal de la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú ante la emergencia nacional de la enfermedad del coronavirus COVID-19. ¿Nos puede ser explícito sobre este tema? Bien, el proyecto de ley que usted lo ha denominado correctamente autoriza la reincorporación a la situación de actividad de los técnicos suboficiales, especialistas, personal civil y personal de la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por el tema de la pandemia del coronavirus COVID-19 es una iniciativa legislativa ciudadana cuya autoría me pertenece y que está debidamente inscrita en la OMPE con la iniciativa legislativa 215 de fecha octubre del 2020. Esta iniciativa legislativa contiene un proyecto de ley y conforme al artículo 2, inciso 17 de la Constitución, cualquier ciudadano a través de una iniciativa legislativa puede presentar un proyecto de ley cuyo camino no es efectivamente directamente al Congreso, sino que conforme al artículo 12, 13 y siguientes de la ley 26.300, es el ley del proceso para las iniciativas políticas ciudadanas, tiene que ser primero aprobado por OMPE. La OMPE nos ha dado un key electoral. En ese key electoral nos piden 50.000 firmas que estamos en proceso de recolección a nivel nacional con todo el grupo de WhatsApp. Una vez obtenida las 50.000 firmas o más, que tienen que ser válidas, automáticamente va a pasar a la RENIEC. La RENIEC va a depurar las firmas. Una vez que se depuren las firmas, luego de ahí pasará a la mesa de parte del Congreso para su debate en el Pleno y su aprobación de este proyecto de ley. Ese es el camino jurídico y legislativo y constitucional que estamos ahora en trámite, estimado amigo periodista. Esta iniciativa legislativa, en realidad, para que la población ayacuchana entienda cuál es el contenido real, qué es lo que se quiere buscar para que esta pueda ser promulgada por un aspecto de ámbito de ley. Bien, el espíritu de la norma es reincorporar a la situación de actividad a los suboficiales, técnicos, especialistas y personal civil que pasaron a la situación de retiro entre el año 2010 al 2019, fecha donde el 31 de diciembre en la ciudad de Wuhan, China, se detectó el tema del coronavirus COVID-19. Lógicamente han habido varias olas a la fecha y varios crecimientos de la pandemia, el tema de las camas UCI, el tema de la falta de oxígeno, pero el espíritu es proceder a la reincorporación en ese espacio temporal del 2010 al 2019, aquellas personas que hayan sido pasados a la situación de retiro por medida disciplinaria, a su solicitud, por límite de permanencia en la situación de actividad, por renovación de cuadros, entre otras causales. Lógicamente, en esas causales de medida disciplinaria, aquellas personas que injustamente fueron pasados a la situación de retiro en un indebido e ilegal e inconstitucional proceso administrativo disciplinario sancionador a cargo de los órganos de inspectoría, o que de una u de otra manera se les pasó a la situación de retiro por renovación de cuadros y no estando conforme con ese procedimiento, estando dentro de los plazos y más aún dentro de la edad, que es como máximo 55 años, que es otro de los requisitos. Estará por medida disciplinaria es el segundo, y las causales invocadas son los requisitos establecidos para que puedan plantear sus solicitudes dentro de este proyecto de ley y puedan reincorporarse a la situación de actividad militar policial de la policía, del ejército, de la marina y de la FAP, con este tema de la pandemia, el coronavirus COVID-19, la reinserción económica y el tema de la delincuencia. Este proyecto de ley abarca no solamente desde el punto de vista estructural la conformación de una comisión altamente técnica especializada
que no esté conformada por oficiales generales ni personal de actividad de las Fuerzas Armadas, sino por especialistas, por técnicos que conozcan el derecho constitucional y fundamentalmente que manejen el tema del proceso administrativo disciplinario, tanto en la policía, con la ley 30714, como en las Fuerzas Armadas, con la ley las Fuerzas Armadas del régimen disciplinario 29131 y su reglamento, para que puedan conocer caso a caso, revisando los expedientes, quiénes pueden ser reincorporados, quiénes tienen impedimentos, quiénes no están comprendidos en las causales y básicamente cuáles son los requisitos fundamentales para que puedan volver a la actividad y colaboren y coayuden con su experiencia, con su experticia, con su conocimiento, con su alto grado de preparación que una vez fue vulnerado dentro de un proceso administrativo indebido e inconstitucional y puedan volver a la situación de actividad y colaborar con el tema del coronavirus y el tema de la pandemia que ahora surge mucho, sobre todo el tema de la gente que está en sanidad, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la inseguridad ciudadana y el tema también de la reactivación económica. Recuerde usted que hay varios cientos, tal vez muchas personas, que familiares y policías de la Fuerza Armada y gente que está comprometida con la sanidad también de las Fuerzas Armadas y del mundo civil ha muerto a causa del coronavirus COVID-19 por la falta de camas UCI, por la falta de oxígeno y básicamente por el descuido total que ha tenido el gobierno o el Estado en este caso para poder colmar y ser los entes rápidos e inmediatos de poder dar solución a la tema del coronavirus COVID-19 y sus altamente consecuencias nocivas sobre la vida y la salud, de la cual todos somos testigos. Y a propósito de eso, quiero darle la oportunidad y la primicia que acabo de presentar otro proyecto de ley para la vacuna peruana VAC Perú 19, a la OMPE, y próximamente me van a dar el key electoral para buscar las firmas a nivel nacional, donde así como estamos presentando el proyecto de ley de reincorporación, hemos presentado el proyecto de ley para que sea la vacuna peruana de los científicos peruanos las que puedan ser discutidos y debatidos en el Congreso y ser una solución más como AstraZeneca, como él es Pfizer, como él es Sinopharm y tantas vacunas, Johnson & Johnson, y por qué el Perú no puede producir su propia vacuna. Entre otras cosas, discúlpeme que me haya salido del tema, pero estaba relacionado con el tema del coronavirus COVID-19, el proceso de reincorporación a la situación de actividad militar policial. Sí, efectivamente, hay dos temas que usted nos está en estos momentos manifestando, pero vayamos a la primera para poder concluir y hablar de la segunda. En la primera, sí, tiene que todavía explicarse, debe haber, como se dice, límites para poder acoger a quienes ya están fuera de la institución y esos límites, ¿cuáles son? Y en segundo lugar, se sobreentiende, y esta es la segunda pregunta para este tema, cuando se tiene la reincorporación de este recurso humano que ya no está en el interior de las instituciones, se da la sorpresa siempre de que ya existe otros trabajadores que están supliendo efectivamente a los que ya han sido sancionados y retirados de la institución. Y cuando retornan, la parte presupuestal de dónde va a salir para poder efectivamente llevar esta reincorporación y cómo se le va a cubrir económicamente. Esas dos preguntas, por favor. Bien, el tema de los requisitos está en el artículo 2 y 3 del proyecto. Reitero, uno de los requisitos fundamentales es que haya pasado a la situación de retiro por medida disciplinaria, y entre las causales está renovación de cuadros, que es el proceso por el cual año a año efectivos policías y militares en forma indiscriminada o arbitraria y a criterio seleccionador de una junta calificadora de la Policía y la Fuerza Armada los pasan a retiro porque no alcanzan una vacante dentro de la institución. El tema también de que hayan pasado a la situación de retiro por medida disciplinaria a su solicitud. Hay gente que en un momento determinado, por ciertas causales de la realidad social, política y económica del país, caso de terrorismo, causa de problemas personales, causa de salud, causa incluso de COVID-19 u otras enfermedades, pidieron en forma directa su pase a la situación de retiro, a su solicitud. Esas personas pueden volver a la actividad. Otras personas que durante un largo proceso penal fueron víctimas, por ejemplo, de los fiscales y del impropio Poder Judicial, y después de años, donde se les pasó el tiempo para poder volver a la situación de actividad, terminaron absueltos. Por ejemplo, hay policías y efectivos militares que después de 3 o 4 o 5 años se les acusa de robo agravado, se les acusa de drogas, de homicidio, etcétera, de varios delitos, y al final el Poder Judicial, en un largo proceso, dice, usted está absuelto de la acusación fiscal. Como usted está absuelto, recobra la presunción de inocencia y debería volver a la situación de actividad, debería recuperar su trabajo. Pero como ha pasado el tiempo, la ley del régimen disciplinario le dice, si usted pasa 2 o 3 años
y no presenta su solicitud de actividad, usted permanentemente está fuera. Pero como está en Claro. un proceso penal, no lo puede hacer. Casualmente, cuando ya hay un proceso penal terminado con sentido ejecutoriado que declaró su inocencia y prácticamente lo convirtió en una persona que nunca había cometido delito, tiene la oportunidad con este proyecto de ley de volver a la situación de actividad, recuperar su trabajo, recuperar también su estatus social y familiar y laboral también. Yéndonos a la segunda pregunta, usted ha dado, hizo uno de los periodistas que los felicito por la curiosidad que tiene para preguntar. Hay muchos periodistas que me han entrevistado, no solamente en televisión, en varias radios, pero muchos se van por el aspecto formal. Usted ha ido a un tema de fondo, es importante. ¿De dónde va a salir el dinero para que los señores puedan volver a la situación de actividad? ¿Cómo van a recuperar su puesto? Es muy sencillo. Los proyectos de ley y los congresistas sabemos que no tienen iniciativa de gasto. No puede haber iniciativa de gasto en un proyecto de ley. Eso es jurídicamente y válidamente constitucional y está en el reglamento del Congreso, y eso lo sabemos todos en los diferentes proyectos de ley. Pero, ¿cuál es la salvedad? Y esto que quede grabado a través de Atlantis TV Ayacucho, que es lo que vengo explicando a nivel nacional y en los diferentes, en mi canal de YouTube, Barbosa Abogados SRL también, es a través de un proceso de reestructuración del presupuesto de los diferentes estamentos. Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, donde abarcan no solamente la Policía Nacional, el Ejército, la FAP y la Marina, sino que reestructurando el presupuesto por una emergencia mundial y pandemia del coronavirus 19, reestructurándolo, ahí viene la parte de economía y el tema de el restablecimiento del estatus económico y laboral para todos los efectivos que puedan ser reincorporados previa selección y calificación de la Junta Calificadora que especifica este proyecto de ley y que va a ser debatido en el seno del Congreso próximamente. ¿Quiénes integrarían esta Junta que usted nos está contando? ¿Quiénes son los que van a hacer en forma cristalina y ver? Y lo otro es si hay trabajadores que ya han sido liquidados, y cuando uno está liquidado prácticamente ya no se puede, de acuerdo a SUNAFIL, ya no puede uno retornar, porque ya tiene un proceso ya de jubilación y bueno, pues para este tipo de grupo de personas, todavía con esta nueva normativa de iniciativa legislativa, ¿es posible que retorne? Nuevamente, los felicito, las preguntas son acertadas y son técnicas. Primero, la comisión que señala el artículo 4 del proyecto de ley dice lo siguiente, que va a ser integrada o sería integrada, lógicamente está sujeto de repente a alguna modificación, alguna aclaración, de repente alguna iniciativa de poder agregar otro considerando, otra parte, sería integrada por un representante del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Defensa, 2 o 3 especialistas en derecho constitucional que no tengan ninguna vinculación con ninguno de los ministerios y fundamentalmente un representante o delegado de todos los postulantes, que son 10.000 o 20.000, se van a designar. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser que se puede designar? Porque muchas veces ellos tienen que, para inscribirse, al llenar un formulario, tienen que decir, ¿usted estaría de acuerdo con designar un delegado? Póngale nombre. Entonces van a tener que poner y nombrar su delegado para que esté presente en esa junta calificadora y seleccionadora. Y más aún, tenga usted en cuenta algo muy importante. El año 2006, durante el gobierno del señor Toledo y la tristemente célebre ministra del Interior y de ahora de Salud, la señora Macetti, se dio una ley, la ley 28805, que también convocó la reincorporación de técnicos y suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Y sabe usted cuántos policías reingresaron? 6 policías y los demás fueron oficiales. Por eso es que en este proyecto de ley, mi persona, Jesús Barbosa Cruz, se ha preocupado que a nivel de la escala de suboficiales y técnicos, en base a los dispositivos constitucionales y fundamentalmente a razonamiento, a proporcionalidad, a legalidad y argumentación fáctica aplicable entre el 2010 al 2019 y excepcionalmente del año 1990 hasta el 2019, si cumplen los requisitos, porque otro de los requisitos que quiero agregar es la edad, es hasta 55 años. Y vuelvo a la segunda parte de su pregunta, cuando me decía, ¿qué pasaría con aquellos que ya cumplieron 30 años o 35 años? Bien, y están liquidados. Si están comprendidos o están liquidados, si están comprendidos con los requisitos, es decir, yo puedo, por ejemplo, de acuerdo a lo que Dios destine, yo tengo, por ejemplo, de aportes, tengo 54 años,
y tengo de aportes al seguro 32 años aportando, pero me faltaría un año para postular, yo estaría comprendido en los requisitos. ¿Por qué? Tengo 35 años, pero de acuerdo a la ley todavía tengo un año para poder postular. Consecuentemente, si todos los postulantes o todos los aspirantes cumplen los requisitos de la ley y su reglamento, porque recuerde que esto, cuando se convierte en una ley, tiene que ser reglamentado por la presidencia del Consejo de Ministros, y lo que se trata, estimado amigo periodista, es acá de democratizar la conformación de la comisión, donde no hayan, si bien es cierto, los señores distinguidos oficiales generales de armas o de servicios de las Fuerzas Armadas y la Policía General conocen del sistema operativo, logístico, administrativo, funcional de las Fuerzas Armadas, pero este tema de proyecto de ley, de constitución de comisiones, de análisis especializado, caso a caso concreto, y muchas veces, si nosotros estuviéramos hasta el 2004, cuando el Tribunal Constitucional fundamentó y aplicó el tema del control difuso a caso administrativo, que ahora ya no es el caso, es el análisis del miembro de la Junta de la Comisión, es la revisión exhaustiva de los casos, es la revisión de los medios probatorios de presentación y de descargo para que puedan ser analizados por especialistas civiles que no tengan compromiso ni con la institución policial ni con la institución militar, sino simplemente compromiso con la ley y con la Constitución, para que puedan analizar caso a caso y puedan permitir que sean readmitidos o reincorporados aquellos efectivos policiales que, cumpliendo esos requisitos ya mencionados, puedan volver a la situación de actividad y colaborar con su país, estimado amigo periodista. Me parece correcto y además importante entender de esta iniciativa legislativa, pero inmediatamente se me pone a la cabeza, ¿no sería reemplazar justamente por este grupo que ya tiene cierta edad pero tiene muchísima experiencia, que es importante para que puedan aportar, y no preferiría usted tener una camada nueva de la juventud nueva para que pueda cubrir eso como una inquietud? Bueno, efectivamente, usted me está preguntando si que con los nuevos efectivos que son ingresantes a las escuelas de suboficiales y de oficiales de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas sería suficiente, o a través de una generación de relevo, que también se puede aplicar en los cuadros políticos, y generación institucional de relevo puedan apostar. Pero esa idea es una idea que se da a lo largo de las generaciones, de los tiempos, lo contemplan las normas. Hay personas que piensan que dentro de ese contexto de elaboración y organización intelectual se puede construir una solución fáctica. Sin embargo, nosotros somos que pensamos que a toda esta problemática, el tema de la pandemia del coronavirus post-COVID-19, el tema de la delincuencia y la ciberdelincuencia, el tema del crimen organizado, el tema fundamentalmente también de la reinserción económica, quiere la participación de periodistas y de profesionales y expertos en la policía y las Fuerzas Armadas, lo mismo que en el periodismo, lo mismo que en el derecho, de gente especializada, que conozca y con amplio dominio la norma, y que fundamentalmente pueda conocer en el estatus, en el momento que se dan los hechos, cómo poder actuar, cómo poder neutralizar el delito y cómo poder coayudar en el tema de la salud y la sanidad en bien de la patria y de todos los conciudadanos que ahora están atravesando muy dolorosamente una situación de esta pandemia que tiene al mundo encrucijadas. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo piensa usted que de la vacuna peruana, que ya lo hemos leído y creemos que aquí sí va a haber un choque con ese grupo de poder que no permite efectivamente que las empresas como nacionales puedan reaccionar? Y ha habido ya una serie de quejas de investigadores nacionales que incluso han dicho: yo les regalo las vacunas, pero el Estado no quiere. ¿Usted ha visto esa proporción? Sí, mire usted, yo soy muy honesto, he leído para hacer se refiere ya al proyecto de ley que ayer concluido y lo he lanzado en el canal de YouTube Barbosa Abogados SRL, que significa la promoción, la investigación y la aplicación con fines de inoculación en seres humanos de la vacuna VAC Perú COVID-19 por científicos y especialistas peruanos, pero con asistencia y cooperación técnica internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos asistiendo al que el gobierno peruano en este momento, y muchos políticos y muchos destacados científicos han dicho: ¿sabe qué? La vacuna que tenemos que comprar es AstraZeneca, la que tenemos que comprar es la Sinopharm, la tenemos que comprar es la Pfizer, la Johnson & Johnson, etcétera.
Pero nos estamos olvidando, estimado amigo periodista, y sobre todo que usted es de una tierra histórica como Ayacucho, donde surge la independencia de los pueblos del Perú específicamente, que acá en el Perú hay destacados científicos médicos que hace tiempo vienen trabajando. No quiero mencionar nombres porque las leyes no obedecen a las personas. El artículo 103 de la Constitución dice que se pueden expedir leyes en función de las naturalezas de las cosas, pero nunca en razón de las personas. Consecuentemente, por eso es que la ley que yo propongo es una ley general. La convocatoria a los científicos peruanos, a los médicos, a los bachilleres, a las universidades, a los centros de salud, al MINSA de salud, a los expertos, para que puedan a través de una ley promocionar e investigar, y con fines de inoculación, una vacuna peruana que con todos los insumos que tiene nuestra raigambre histórica, nuestro derecho constitucionario, tranquilamente puede ser la vacuna mucho mejor que cualquier vacuna en el mundo, porque lo que aquí se trata, señores, y es cierto lo que usted dice, son los grandes grupos de poder económico, los grandes grupos médicos, que si bien es cierto, por un lado curan y por el otro lado lesionan cierta estabilidad de la salud de las personas, que no dejan que se desarrolle y tengamos que ir al extranjero a comprar medicina cuando acá hay buenos periodistas, buenos abogados, buenos médicos en base a todo lo que es la medicina y el folclore peruano para poder producir una vacuna que rescate y salve la vida de los peruanos que hoy día se mueren todos los días, porque eso es necesario no solamente para ahora, para el futuro, no solamente en la ciencia médica, en la tecnología, en el internet, en la medicina, en todo tipo de campos. Hay que promocionar no solamente la salud, sino hay que proporcionar la educación científica y tecnológica de los peruanos. Hay que capacitarlos desde muy jóvenes, yo diría, desde los centros iniciales, para reformular y replantear la república, pero con cientificidad, con trabajo, con desarrollo, y a partir de nuestra propia cultura, que es nuestra reminiscencia y orgullo del largo pasado prehistórico, y que es muy importante para casos como estos, que la vacuna peruana sea aprobada y sea autorizada mediante una ley de la República y pueda iniciarse esos trabajos a nivel de ser, porque ahora solamente hay buenos deseos, hay comentarios, pero aquí lo que se necesita es una ley de la República, que nadie se atreve a darla. Entonces será el pueblo, con esta iniciativa legislativa ciudadana y sus firmas, las 50,000 o 100,000 firmas que den, que le diga al Congreso, señores, yo quiero que se debate esta norma, yo quiero que se apruebe esta ley, porque quiero que el Perú produzca su propia vacuna, señor. Muy bien, doctor, muchas gracias de veras, pero no quiero dejar de lado esta pregunta. Me encanta la idea de las vacunas nacionales y desde Ayacucho siempre hemos pedido de que aquí hay intelectuales, tenemos una universidad San Cristóbal de Huamanga y en el Perú tenemos una serie de universidades, investigadores y nacionales, y lo que siempre le hemos pedido es darle, que el Estado debe darle la oportunidad a nuestros científicos nacionales y se invierta con ellos, pero lamentablemente esta no es escuchada y prefieren estar comprando vacunas en otros lugares y con las deficiencias que están teniendo a la que escuchamos constantemente, y nos han dicho que la vacuna nacional es mucho más eficaz y menos costoso. Hoy tenemos un proceso de eleccionario. Hay dos propuestas. ¿Usted por cuál de ellos cree que puede darle camino a este proyecto que usted está lanzando? Bien, yo quiero ser bien honesto con la pregunta y agradezco que sea TV Atlantis de Ayacucho y su Universidad Cristóbal de Huamanga y todos los científicos y todos los próceres de la independencia y gente como usted honesta que lucha por un Perú mejor. Y le digo, de los dos grupos políticos que están ahora en contienda, son los dos grupos políticos los que me han llamado a preguntarme cómo podría contribuir yo con mi conocimiento, con mi técnica que manejo respecto a los proyectos de ley, a los contenidos, no solamente de la vacuna, no solamente del proyecto de reincorporación, no solamente del agente encubierto, no solamente de reformular el Poder Judicial. Hay que tocar el Poder Judicial, hay que tocar a la Fiscalía, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces somos sometidos al Poder Judicial y a la Fiscalía y nunca se hay una ley para reformar el artículo 317 del Código Penal que se refiere al delito de prevaricato. Todo eso lo estamos haciendo, pero yo más que darle una respuesta concreta en ese tema, porque soy un técnico, no me considero un político, soy un técnico que está al servicio. Cualquiera de los candidatos que apueste por salvar la salud de los peruanos y crear la vacuna peruana y diferentes leyes en bien de la economía, de la sociedad, de la cultura, del deporte, de la cientificidad, del periodismo y de la Constitución, yo estoy con ellos por el bien del Perú y por el bien de la vida de todos los peruanos.
Muy bien, muchas gracias, doctor. En Ayacucho pensamos que tenemos solamente un candidato que es procedente del pueblo, que es procedente de los pueblos. Ahí confiamos. Gracias, doctor Javier, doctor Jesús Gonzalo Barbosa Cruz, por darnos esta oportunidad de escuchar. Quisiera darle unas palabras finales, si me permite. Siga usted. Bien, agradecer nuevamente a Atlantis TV, que no sea la última oportunidad de que me dan este momento para poder dirigirme al país. Agradecerle finalmente a los periodistas que hicieron el contacto y básicamente suplicarles a ustedes que difundan el tema del proyecto de ley de la vacuna peruana y del proyecto de reincorporación, entre otros proyectos, que visiten mi página web www.barbosabogados.com, mi canal de YouTube Barbosa Abogados SSRL y mi celular de contacto, lo dejo por si acaso, para aquellas personas que puedan realmente apoyar con alguna idea, con algún conocimiento, fundamentalmente en un saludo fraterno, porque lo que está que se desangre es el país, lo que está que se muere son mis amigos peruanos, nuestros hermanos peruanos. Es el celular 98 92 44 962. Repito, 98 92 44 962. A sus órdenes. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, un fuerte abrazo para doctor. ustedes. Muy agradecido. Saludos. Un placer, de veras. Gracias. Muy bien. Y gracias también por lo que nos han esperado. Tenemos otra llamada. Muy buenas noches.